Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Me tiemblan un poco las manos al escribir esto. Es curioso, estas manos han sostenido un escudo hasta que el brazo se acalambró. Han empuñado un kopech manchado de cosas que un hombre no debería ver y han ayudado a levantar los cuerpos de amigos caídos. Pero ahora, al intentar dar forma a los recuerdos, tiemblan como las de un niño. Mi mujer dice que es la edad, pero yo sé que no. Es la memoria. Hay recuerdos que no se asientan en la mente, sino en los huesos. Y los míos están llenos de fantasmas. Escribo esto porque ayer, en el mercado, vi a un joven escriba, no mucho mayor de lo que era yo entonces, recitando para un grupo de niños la historia de la gran victoria de Ramec III. Hablaba de la gloria, del faraón como un sol abrasador, de los enemigos cayendo como trigo ante la hoz. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos, llenos de admiración, y yo sentí una rabia fría y amarga subirme por la garganta, porque no saben nada, no saben el precio de esa gloria, no conocen el olor, el sonido, el silencio que viene después. Así que escribo esto aquí, en esta comunidad vuestra. He leído sus historias, hombres que lucharon en las arenas de Kadesh bajo el mandato del gran Ramec, o incluso antes. Ustedes son los únicos que podrían entender. Ustedes saben que la guerra no es un relieve en un templo, es una herida que nunca cierra. Mi nombre es Kenamon. Hoy soy un simple artesano de la madera. Hago sillas, mesas, pequeños amuletos para los niños. Mis manos, ahora, solo conocen la textura de la madera de sicomoro, pero hubo un tiempo en que formaron parte de los Medjay, la guardia del faraón, vida, prosperidad y salud en el más allá. Serví a Ramec III y lo vi todo, el principio del fin. Para entender la caída, primero deben entender la altura desde la que caímos. Crecí en Pi-Ramsés y en aquellos días la ciudad era el corazón del mundo. El gran Ramec la había construido para que fuera un monumento a su poder, y lo era. Los mercados bullían con lenguas de todos los rincones de la tierra, hititas, cananeos, nubios. El aire olía a especias exóticas, a incienso de los templos y al limo fértil del Nilo. Las estatuas del gran Ramec eran tan altas como colinas. Su sonrisa de piedra nos miraba desde todas partes, un recordatorio constante de que éramos invencibles. Éramos Kemet, la tierra eterna, el orden surgido del caos.
Creíamos que los dioses nos habían bendecido de una forma única y que nada, absolutamente nada, podía sacudir los cimientos de nuestro mundo. ¡Qué arrogantes! ¡Qué ciegos! Todo comenzó de forma tan sutil que casi nadie lo notó. Primero fueron los marineros en las tabernas del puerto. Historias confusas, alimentadas por la cerveza, sobre barcos de formas extrañas avistados más allá de las islas de los Keftiu. Barcos llenos no solo de guerreros, sino de familias enteras. Los capitanes serios se reían de ellos. Piratas desesperados, como mucho. Nada que nuestra flota no pudiera manejar. Mi amigo Buck y yo éramos guardias de bajo rango en ese entonces. Pasábamos nuestros días patrullando las murallas exteriores, más preocupados por el calor y por si conseguiríamos unas jarras de cerveza al final del turno que por amenazas lejanas. Recuerdo reírme con él de esas historias. Familias en barcos de guerra, decía Buck. Suena a que sus mujeres se hartaron de que no limpiaran la casa. Era un idiota, pero era mi amigo. Teníamos sueños sencillos. Ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña parcela de tierra, encontrar una buena mujer, tener hijos que no tuvieran que ser soldados, sueños que parecían tan sólidos como los muros de la ciudad. Luego, los rumores cambiaron. Ya no eran solo los marineros borrachos, eran los mercaderes. Un barco que comerciaba con la costa de Alasilla regresó antes de tiempo, con la mitad de su carga. El capitán hablaba de puertos quemados, de ciudades costeras reducidas a cenizas humeantes, no por un ejército organizado, sino por una plaga de langostas humanas que consumía todo a su paso. Los oficiales empezaron a tomarse las cosas más en serio. Las patrullas se duplicaron, se enviaron mensajeros rápidos hacia el norte, pero la información que regresaba era fragmentada y contradictoria. Son una confederación de tribus, decía un informe. Son los fantasmas de los que se ahogaron en el Gran Verde, susurraba otro. La falta de información clara era casi peor que una mala noticia. El miedo ama el vacío. El punto de inflexión, el momento en que el miedo dejó de ser un susurro y se convirtió en un grito, fue la llegada de los primeros refugiados a las puertas de Pir Ramsés. No era el goteo habitual de gente buscando una vida mejor. Era una oleada de miseria humana. Hombres, mujeres y niños de las aldeas del Delta, con la ropa hecha jirones y una mirada en los ojos que nunca he podido olvidar. Era una mirada vacía, rota. No lloraban, no gritaban. La mayoría no hablaba. Solo caminaban, tropezando, como si el alma se les hubiera escapado del cuerpo. Estaba de guardia en la puerta oeste cuando llegó una gran caravana de ellos. Intentamos interrogarlos. ¿Quiénes son? ¿Cómo luchan? ¿Cuántos son? Un anciano, que había sido el jefe de su aldea, finalmente habló. Su voz era un graznido seco. Nos dijo que no eran un ejército que buscaba conquistar, eran una tormenta que buscaba destruir. Habló de hombres altos con cascos adornados con cuernos y plumas, escudos redondos que nunca habíamos visto y espadas de bronce más largas y pesadas. Dijo que no hacían prisioneros. Mataban a los hombres, a las mujeres, a los niños, incluso al ganado. Quemaban los campos y envenenaban los pozos. Y en sus barcos y en las carretas que les seguían estaban sus propias familias, esperando para asentarse en la tierra que acababan de limpiar con fuego y sangre. Eran los pueblos del mar, y venían hacia nosotros. Esa noche, la atmósfera en Pir Ramsés se rompió para siempre. La ilusión de invencibilidad se hizo añicos. El aire se llenó del sonido de las forjas trabajando sin descanso. Un martilleo constante que se metía en tus sueños, y del llanto. En cada casa se oía el llanto de las mujeres despidiéndose de sus hijos y esposos. La leva fue masiva, brutal. Sacaron a los hombres de los campos, de los talleres, de todas partes. Vi a muchachos de 15 años que apenas sabían sujetar una azada,
con un escudo de cuero y una lanza de punta de bronce en las manos. Sus rostros eran una mezcla de miedo y una falsa bravuconería que se desmoronaba si los mirabas a los ojos. Buck y yo fuimos asignados a una unidad de infantería de élite. Nuestro entrenamiento nos daba una ventaja, pero frente al terror que se avecinaba, nos sentíamos tan pequeños como cualquiera. El propio faraón dirigía los preparativos, lo veíamos a menudo. Ramek III era un hombre imponente, descendiente del más grande de todos, pero en esos días vi grietas en su fachada divina. Una noche, mientras hacía una guardia cerca de sus aposentos privados, lo oí. Un grito de frustración ahogado, seguido del sonido de algo rompiéndose. Al día siguiente, un sirviente sacó los pedazos de un costoso jarrón de cerámica. En público, Ramek era la calma y la fuerza de Kemet. En privado, el peso del mundo lo estaba aplastando. La marcha hacia el norte fue una procesión fúnebre. Atravesamos nuestro propio país como si fuera tierra extranjera. El fértil delta del Nilo, siempre lleno de vida, estaba en silencio. Los pueblos estaban vacíos, las puertas abiertas de par en par, las casas saqueadas. El hedor a muerte nos seguía a todas partes. No era la muerte de la batalla, era la muerte de la masacre. Cuerpos hinchados flotando en los canales, familias enteras muertas en sus hogares. En una aldea encontramos los cuerpos de sus habitantes empalados en estacas frente al templo local. Fue una profanación, un mensaje claro. Vuestros dioses no pueden protegeros. La noche antes de la batalla de Yahi, el aire estaba quieto y pesado. Sabíamos que estaban cerca, podíamos olerlos, un olor agrio a humo y sudor, y podíamos oír sus cuernos, un sonido profundo y gutural que no se parecía a nada que hubiera oído antes. No era música. Era una amenaza. Esa noche nadie durmió. Los hombres se sentaron en pequeños grupos, afilando sus armas. El sonido de cientos de piedras de afilar raspando el bronce era un zumbido constante y nervioso. Algunos rezaban en voz baja a Horus, a Anubis, a sus dioses locales. Otros simplemente miraban a la oscuridad, con las mandíbulas apretadas. Me senté con Buck. No hablamos del mañana, hablamos del ayer, de cuando éramos niños y robábamos higos del jardín de un sacerdote, de la primera vez que vimos el mar, de la chica con la que él planeaba casarse cuando todo terminara. Le voy a construir una casa con un pequeño jardín, Kenamón, me dijo, con flores azules. Estaba intentando construir un futuro con palabras, una pequeña fortaleza contra el terror que nos esperaba al amanecer. Le dije que sería una casa hermosa. Mentí. Ambos sabíamos que la probabilidad de volver era escasa. Al amanecer, la niebla se levantó y los vimos. Mi descripción del escriba sobre el trigo y la hoz es una mentira poética. No eran una línea ordenada. Eran un mar embravecido de humanidad. Una masa caótica de guerreros, carros de bueyes, mujeres gritando y agitando los brazos, una horda que se movía como un solo organismo monstruoso. Sus gritos comenzaron como un murmullo y crecieron hasta convertirse en un rugido que hacía vibrar el aire, un sonido primordial de pura sed de sangre. Y entonces cargaron, el suelo tembló. Olviden la estrategia, olviden las formaciones. En el momento en que las dos fuerzas chocaron, todo se convirtió en un infierno personal. El mundo se redujo a un radio de 2 metros a mi alrededor. El estruendo era ensordecedor. El choque de escudos, el chirrido del bronce cortando carne y hueso, los gritos. Gritos de una variedad infinita. El alarido agudo del herido, el rugido gutural del que mata, el gemido ahogado del que muere. Un hombre con una barba teñida de rojo y tatuajes en espiral en la cara se abalanzó sobre mí. Su hacha bajó con una fuerza increíble. Levanté mi escudo justo a tiempo. El impacto me recorrió todo el brazo, entumeciéndolo.
El escudo de madera se partió. Tropecé hacia atrás, resbalando en algo húmedo y pegajoso. Era el chico que había estado a mi lado, el granjero de 15 años. Tenía el rostro destrozado. No hubo tiempo para el horror. El hombre de la barba volvió a atacar. Esquivé, me agaché y hundí mi kopech en su muslo. Gritó y cayó. Lo rematé en el suelo, no sentí nada, ni victoria ni remordimiento. Solo un vacío helado y la necesidad de encontrar al siguiente. Luché junto a Buck, espalda con espalda. Éramos una pequeña isla en medio del caos. Él era rápido, yo era fuerte. Funcionaba. Por un momento, una hora, una eternidad, sobrevivimos. Vi cómo salvaba a un oficial, cómo luchaba con la furia de un león. Y por un instante me permití tener esperanza. Fue mi error. Me distraje un segundo ocupado con un enemigo que no caía. Oí a Buck gritar mi nombre. Me giré. Una lanza lanzada desde la distancia le había atravesado el cuello. No había sangre al principio, solo la madera saliendo grotescamente de su piel. Se llevó las manos a la garganta, con los ojos muy abiertos, mirándome. No había comprensión en ellos, solo una sorpresa infantil. Luego la sangre brotó, una fuente oscura y caliente. Se arrodilló, emitiendo un sonido gorgoteante, e intentó decir mi nombre de nuevo. Pero solo salió sangre, y luego cayó de cara al barro. Me quedé paralizado. El mundo se silenció. Todo lo que podía ver era a mi amigo ahogándose en el suelo. Iba a morir por él, con él, pero una mano me agarró y me arrastró hacia atrás. Era nuestro centurión. «¡Lucha, soldado, o únete a él!», me gritó. Y otro enemigo estaba sobre mí. La furia me inundó. Una rabia blanca y ciega. Dejé de defenderme. Solo ataqué, una y otra vez, gritando el nombre de Buck. Estábamos perdiendo. La línea se deshacía. El pánico era una enfermedad que se contagiaba más rápido que la peste. Y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, oímos el sonido penetrante de las trompetas de guerra egipcias. Desde nuestra retaguardia, una ola de oro y bronce surgió. Los carros de guerra de élite y al frente de todos, el carro del faraón. Ramec III no se quedó atrás. Se lanzó al corazón de la batalla como la encarnación de Montu. Su auriga maniobraba el carro con una habilidad divina mientras el faraón disparaba flecha tras flecha. Cada flecha encontraba un blanco. Lo vimos, no como un rey distante, sino como un guerrero, luchando en el mismo barro y sangre que nosotros. Ese acto de valentía nos prendió fuego. Un grito se extendió por nuestras filas, un grito de desafío. Nos reagrupamos, la línea se estabilizó y empezamos a empujar. La batalla se prolongó durante horas. Cuando el sol empezó a descender, tiñendo el cielo del color de la sangre que empapaba la tierra, ellos flaquearon. Su furia ciega se había estrellado contra una determinación de hierro. Empezaron a retroceder, primero lentamente, luego en una desbandada caótica. La victoria fue nuestra. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier montaña. Caminé por el campo de batalla, un paisaje de pesadilla de cuerpos destrozados y armas rotas. Encontré a Buck. Lo levanté del barro. Estaba frío. Su rostro estaba tranquilo, la expresión de sorpresa congelada para siempre. Lo cargué de vuelta a nuestro campamento y me senté con su cuerpo toda la noche, mientras a mi alrededor los hombres celebraban una victoria que a mí me sabía a ceniza. Volvimos a Pi Ramsés y nos recibieron como héroes. Flores, vítores, cerveza gratis. Pero era una fachada. El reino estaba sangrando. El tesoro estaba vacío. El hambre era una sombra que se cernía sobre las ciudades. Y en el palacio, el alivio de la victoria dio paso rápidamente al veneno de la ambición. Me ascendieron. Mi supuesto heroísmo en la batalla me valió un puesto en la guardia del palacio interior. Dejé de ser un soldado y me convertí en un observador silencioso de los juegos de poder.
Y lo que vi fue más aterrador que cualquier horda de los pueblos del mar. La guerra contra un enemigo visible te une. La paz en un reino roto te desgarra. Los sacerdotes, a quienes el faraón había exprimido para pagar la guerra, conspiraban en las sombras de los templos de Karnak. Los nobles, cuyas tierras ya no producían como antes, se quejaban en sus villas. Pero el verdadero nido de serpientes era el harén. Allí, las esposas secundarias veían la debilidad del reino como una oportunidad. Me fijé especialmente en una de ellas, Ti. No era la más bella, ni la de más alto linaje, pero tenía una inteligencia afilada y una ambición que ardía en sus ojos. Vi cómo tejía su red, sutilmente, palabras amables a un general descontento, una sonrisa prometedora a un visir ambicioso, regalos secretos a los eunucos que controlaban el flujo de información. Su hijo, Pentaur, era solo uno de tantos príncipes, pero Ti estaba decidida a que él se sentara en el trono de Horus. El faraón parecía no darse cuenta. Estaba consumido por la reconstrucción, por grabar su nombre en los muros de su templo funerario en Medinet Habu, asegurándose de que su victoria fuera recordada para siempre. Estaba luchando una guerra contra el olvido sin ver la guerra que se estaba gestando en sus propios pasillos. Se había vuelto más solitario, más desconfiado. La carga de la corona, sumada al trauma de la guerra, lo había envejecido prematuramente. Yo lo veía las reuniones secretas en los jardines, oía los susurros cuando creían que nadie escuchaba. Un día, mi antiguo centurión, un hombre leal hasta la médula, me llevó a un lado. «Ten los ojos abiertos, Kenamón», me dijo en voz baja. «Hay chacales en esta casa que visten ropas finas. No confíes en nadie». Una semana después, fue reasignado a una guarnición lejana en la frontera con Nubia. Lo estaban aislando al faraón. La noche del asesinato fue sofocante. No corría ni una brizna de aire. Yo estaba de guardia en un corredor que daba al patio del harén, cerca del ala real. Era un puesto tranquilo, demasiado tranquilo. A medianoche ocurrió el cambio de guardia que lo desencadenó todo. El capitán de la guardia personal del faraón, un veterano llamado Pebes, un hombre que habría muerto por Ramek, fue relevado. El oficial que tomó su lugar era un tal Sa, uno de los hombres que había visto a menudo hablando con Ti. La excusa fue una inspección sorpresa del arsenal. Era una mentira tan burda que olía a podrido. Vi a Pebes marcharse, con una expresión de confusión y protesta en el rostro, y en ese momento sentí el mismo frío helado en la nuca que sentí al ver a los pueblos del mar por primera vez. Mi instinto gritaba: «Esto está mal, esto está terriblemente mal». Abandoné mi puesto, una ofensa castigada con la muerte, pero no me importó. Corrí hacia los aposentos reales. En el pasillo principal me topé con los dos guardias que Sa había apostado en la puerta. Me ordenaron que volviera a mi puesto. Me negué. Desenfundaron sus espadas. Desenfundé la mía. La lucha fue corta, fea y desesperada en el silencio del pasillo. No eran tan buenos como los guerreros del mar. Eran asesinos de palacio. Cuando el segundo cayó, derribé la puerta. La escena quedará grabada en mi alma hasta el día en que Osiris pese mi corazón. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por una lámpara de aceite que parpadeaba. Había un olor denso, metálico. Varios hombres estaban de pie junto a la cama. Al verme, sus rostros se contrajeron en una mueca de pánico y huyeron por una puerta lateral. No los seguí. Mis ojos estaban clavados en la cama. Ramek III, el salvador de Egipto, yacía torcido sobre las sábanas de lino. Tenía la garganta abierta en un corte salvaje, un tajo tan profundo que casi lo decapitaba. No fue la herida limpia de un guerrero, fue la carnicería de un matarife. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo con la misma expresión de sorpresa infantil que vi en Bach. La sorpresa de la traición absoluta.
el hombre que se enfrentó a un apocalipsis, derrotado por un cuchillo en la oscuridad de su propia habitación. El juicio fue un espectáculo macabro. Ti, Pavasa, el mayordomo, los generales, los guardias, todos fueron expuestos. Algunos se suicidaron antes de la sentencia, otros fueron ejecutados de las formas más horribles. Se hizo justicia, decían, pero Kemet ya estaba muerta. La victoria contra los pueblos del mar solo nos había ganado un poco de tiempo. La verdadera enfermedad, la podredumbre de la desconfianza y la ambición nos había consumido desde dentro. Ahora soy viejo. Mis manos hacen cosas hermosas con la madera. Mis hijos y nietos ríen en mi patio. Tengo una vida de paz que Bak nunca tuvo. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, no veo el campo de batalla. Veo la garganta cortada de mi rey y entiendo la verdad más cruel de todas. Puedes construir templos tan altos como montañas, puedes grabar tu nombre en cada piedra, pero al final la gloria es humo. Y un imperio puede sobrevivir a 1000 enemigos en sus fronteras, pero no puede sobrevivir a la traición en su propio corazón.